Capítulo 243. Había transcurrido un buen rato, pero la mirada del hombre seguía clavada en ella, por ello, frunció el entrecejo, irritada. Luego alzó la mano para volver a levantar la manta y cubrirse todo el rostro. Intentaba reducir la sensación de opresión que sentía debido a la mirada implacable de Luciano. No obstante, como seguía con los ojos cerrados, ella no logró levantar la manta cuando intentó hacerlo. En su lugar, se cayó. Al sentir que el peso que tenía encima se había deslizado, se quedó paralizada un momento mientras se preguntaba si debía abrir los ojos y recoger la manta. Cuando pensó en su situación de ese momento, temió que el ambiente se volviera aún más incómodo si le hacía saber al hombre que había fingido estar dormida. En cambio, sin la manta, se sentiría aún más incómoda debido a su mirada penetrante, la cual podía sentir sobre ella. Mientras seguía debatiéndose, la persona sentada a su lado se movió e hizo que Roxana se tensara de inmediato. Desconocía lo que estaba a punto de hacer. Momentos después, pudo percibir un aroma familiar, entonces con todas sus fuerzas, se obligó a calmarse y a no dejar que le temblaran los párpados. Luciano la volvió a cubrir con la manta que se le había caído, sus movimientos eran suaves, como si le preocupara despertarla. Le acomodó bien la manta para que le cubriera el cuerpo. Roxana supuso que después de eso él se reclinaría sobre su asiento, pero, para su sorpresa, no lo hizo. Aún con los ojos cerrados, la joven sentía su mirada clavada en su rostro. ¿Qué está mirando? Justo cuando no pudo evitar abrirlos, Luciano miró hacia otro lado y la presión que ella sentía desapareció al instante y suspiró de alivio. Después tuvo una sensación de melancolía, por alguna razón, recordó el día en que tuvo fiebre. Cuando estuve profundamente dormida ese día, Luciano quizá me había cuidado como lo hizo hace un momento. Esto es algo que ni siquiera me atrevería a imaginar en el pasado, pero no esperaba que me sucediera hoy. Roxana supuso que después de eso él se reclinaría sobre su asiento, pero, para su sorpresa, no lo hizo. Aún con los ojos cerrados, la joven sentía su mirada clavada en su rostro. ¿Qué está mirando? Justo cuando no pudo evitar abrirlos, Luciano miró hacia otro lado y la presión que ella sentía desapareció al instante y suspiró de alivio. Después tuvo una sensación de melancolía, por alguna razón, recordó el día en que tuvo fiebre. Cuando estuve profundamente dormida ese día, Luciano quizá me había cuidado como lo hizo hace un momento. Esto es algo que ni siquiera me atrevería a imaginar en el pasado, pero no esperaba que me sucediera hoy. Nunca había pensado que aquel hombre, que antes ni siquiera la miraba, se ocuparía de ella con tanta consideración y de forma tan meticulosa. Si hubiera ocurrido hacía 6 años, se habría alegrado tanto, pero luego de haber pasado por todo lo que pasó, no se sentía feliz en absoluto, al contrario, solo se sentía preocupada. A veces lo que uno desea llega demasiado tarde en la vida, es tan tarde que ya ni siquiera lo necesito. Se burló en su interior cuando ese pensamiento cruzó por su mente. Sentado a un lado, Luciano llevaba un buen rato mirándola y, al igual que ella, se sentía perturbado. Hacía 6 años, la joven había desaparecido y él dedicó mucho tiempo y esfuerzo a encontrarla. Después de mucha búsqueda la encontró, pero ya no lo miraba como antes. El hombre ni siquiera podía descifrar lo que sintió cuando se reencontraron, estaba sorprendido y furioso, pero el sentimiento más fuerte que tuvo en ese momento fue arrepentimiento. Lamentó no haberla detenido entonces, lo que hizo que ella lo evitara a toda costa. En ese momento estaban sentados uno al lado del otro, pero ella fingía estar dormida para evitar mirarlo. Luciano frunció el ceño mientras le lanzaba una mirada desconcertada a la mujer. Tal vez ella no sabía qué aspecto tenía cuando estaba dormida y mucho menos sabía lo diferente que se veía en ese momento. Incluso cuando le estaba colocando la manta hacía un instante, era evidente que se había puesto rígida. Por supuesto que él se dio cuenta de todas las señales, pero como ella quería evitarlo, Luciano no la expondría. Al sentir que él volvía a mirarla fijo, Roxana frunció un tanto el ceño, buscó a tientas el borde de la manta y se la colocó sobre la cabeza, sin importarle ya si él se daba cuenta de que estaba fingiendo, bloqueado así la intensa mirada del joven sobre ella.